con vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y estamos ahora con Mariana Lucy, socióloga, investigadora del CONICET y de la Universidad General Sarmiento. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás, Camila? Y estamos con Mariana porque vamos a hablar de dólares. Y vamos a hablar de dólares porque Mariana tiene junto a Ariel Wilkis un libro muy interesante que se llama Dólar, Historia de una moneda argentina. Y vamos a hablar de dólares porque es básicamente el tema que nos está volviendo locos en las últimas semanas. Sabemos que es un punto importantísimo en la nueva ley de emergencia económica. También Alberto Fernández hace muy poco dio una entrevista y dijo: hay que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares, ¿no? Y algo que hace Mariana junto a Ariel en su libro es tratar de explicar esa práctica de ahorrar en dólares, que como ellos estudiaron es una práctica que viene desde hace mucho tiempo entre los argentinos. Entonces mi primera pregunta sería: ¿cuándo empezamos a pensar en... o cuándo la sociedad argentina empezó a pensar que hay que ahorrar en dólares? ¿Cómo historizarías esta obsesión nuestra? Bueno, antes que nada, gracias, Camila, por la invitación. Nosotros lo que contamos en el libro es una historia que uno podría llamar de algún modo de las múltiples vidas que tiene el dólar entre nosotros, ¿no? Por un lado, efectivamente, el dólar desde hace unas cuantas décadas, aproximadamente desde mediados de la década del 70, es una moneda en la cual muchas familias argentinas ahorran, ¿sí? Muchas, por supuesto, no todas, aquellas que tienen capacidad de ahorro, no todo el tiempo, por supuesto, mucho más en momentos de inflación alta o inflación creciente. Sin embargo, no es el único modo en que está presente el dólar entre nosotros. Hay en general una atención puesta en el dólar, esto que tenemos tan naturalizado de que la información sobre el dólar esté presente todo el día, ¿no? Prendemos la televisión para ver la temperatura y al lado de la temperatura, o la temperatura está arriba y abajo en el zócalo está la cotización del dólar. Los diarios es una información que nos presentan en permanencia, siempre arriba. Totalmente. Desde que se generalizaron las aplicaciones de bancos, todos los bancos privados y públicos tienen destacado ese número cuando uno entra a la aplicación. Entonces el dólar es un número que seguimos, que nos preocupa, al que le prestamos atención, independientemente de si además ahorramos o no ahorramos, si pensamos comprar, si vendimos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nuestra investigación muestra es que esas vidas son de algún modo vidas paralelas que no siguieron la misma temporalidad. Si pensamos en qué momento empezó a ser una práctica usual, difundida, no solamente a nivel de los expertos en economía, de los especialistas, de los inversores, comprar dólares como activo financiero, ¿sí? Como inversión, como moneda de ahorro. Esa es una historia que se remonta a la década del 70 sobre todo y que va bastante de la mano de la consolidación de lo que los economistas llaman un régimen de alta inflación y que después se vio, por supuesto, incentivado por un mercado inmobiliario que empezó a funcionar casi exclusivamente en dólares hasta consolidarse dolarizado. O sea, antes de los 70 el mercado inmobiliario funcionaba en pesos. En pesos, exactamente. Vos comprabas una casa y pensabas en pesos. En moneda nacional, y el crédito hipotecario era un crédito en moneda nacional, ¿sí? Ahora, si pensamos en qué momento empezamos a prestarle atención a lo que pasaba con el dólar, que el dólar se empezó a volver noticia, tema de conversación, objeto de humor, ¿sí? Esa historia es una historia más larga, es una historia que se remonta a unos 15 años antes, ¿sí?, de lo que estamos hablando, y quizás hay un hito muy importante en el año 59, finales del año 58, principios del 59, en la presidencia de Frondizi, cuando Frondizi lanza el famoso plan de estabilización, en el cual, bueno, se toman una serie de decisiones muy importantes. El de hay que pasar el invierno. Eso es un poquito después, sí, ese es Alzogaray como ministro, sí, pero este plan de estabilización tenía una serie de elementos muy importantes. Era el momento en el que se firma el primer acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y, por otro lado, es la primera vez que se liberaliza el mercado cambiario después de mucho tiempo de una fuerte regulación pública y además desdoblamiento entre un dólar libre y un dólar oficial. En ese momento es la primera vez que nosotros encontramos en la investigación que una vez que se anuncian estas medidas y se abre el mercado cambiario, la City porteña, como epicentro de la vida financiera del país, explota. Lo que muestra la prensa es muchísima gente agolpada frente a las vidrieras de las casas de cambio. Esta idea de que hay una cierta efervescencia social en torno de qué pasa con el dólar, a cuánto va a cerrar, cómo se movió,
qué actores compraron y vendieron como para que se mueva la cotización. Entonces, entramos a la década del 60 y eso se va a ir profundizando a lo largo de esos años con esta señal de preocupación. O sea, esa ¿no? sería como nuestra primer fiebre del dólar. Algo así, exactamente, ¿no? Después uno puede encontrar elementos en el pasado, por supuesto, o sea, antes de esa fecha, no es que no había nada, pero como presencia en la calle, uno podría decir, más allá de la discusión de funcionarios, parlamentaria o experta, ¿no? Por fuera de las revistas especializadas o de los trabajos científicos, esa presencia callejera es una presencia que se empieza a notar en los años 60. Bien. Y nuestros economistas suelen atribuir esta preferencia que tiene la sociedad por el dólar a cuestiones macroeconómicas, ¿no? A la inflación, a los condicionantes externos. ¿Qué plantean ustedes en su libro en relación con por qué preferimos los dólares? ¿Se explica solamente por cuestiones económicas? ¿Hay algo más? Bueno, nosotros lo que decimos es que sin dudas estos elementos que suele señalar la literatura económica y de los que muchas veces se ha hecho eco el periodismo y sobre todo el periodismo especializado en economía, son sin dudas elementos importantes. Uno no puede prescindir de la historia argentina de la inflación para hablar de la historia argentina con el dólar, pero si bien son condiciones, uno podría decir, son condiciones quizás necesarias pero no suficientes, ¿no? La prueba de esto es que hay países que han tenido historias similares de inflación a la Argentina y sin embargo no tienen el mismo vínculo con el dólar. Y ha habido momentos de la historia argentina, como los 10 años de convertibilidad, en los que hubo estabilidad, en los que no hubo inflación y sin embargo esta práctica de la dolarización de ciertos mercados domésticos como el inmobiliario, la práctica del ahorro en dólares, el seguimiento de lo que sucede con el mercado cambiario no cesó. Entonces nuestra idea, y ese era un poco el motivo, digamos, que nos llevó a hacer la investigación, era tratar de ver de qué manera, digamos, a través de qué mecanismos, de qué caminos, el dólar se había convertido en esta suerte de personaje protagónico de nuestra vida social, económica y política, ¿no? Y en eso, evidentemente, había elementos muy importantes macroeconómicos, pero que no alcanzaban por sí solos, ¿no? Para dar cuenta de cómo habíamos llegado a reconocer al dólar, a tenerlo tan a la mano, a que hubiera, digamos, hay una cosa muy interesante, ¿no? Cuando uno mira a lo largo de la historia qué pasa con el humor en la Argentina, el humor acerca del dólar, acerca de si el dólar se dispara, no se dispara, incluso los chistes acerca del dólar. ¿Desde cuándo rastrean chistes sobre el dólar? Muy fuertemente desde los años 70, pero hay ya desde los años 60, ¿no? Muy fuertemente porque en realidad el humor gráfico con la actualidad, ¿no? La viñeta asociada a la noticia se argentiniza mucho a partir de los años 70, cuando empieza a haber muchos dibujantes, muchos humoristas locales publicando en los diarios. Entonces esos humoristas son más. Antes quizás había uno por diario y el resto era otro tipo de material humorístico, ¿no? Pero empiezan a ser una constante y uno puede rastrear la historia de todos los humoristas de la prensa gráfica argentina, todos han hecho chistes muy conocidos sobre el dólar. Me parece muy interesante lo que decís con respecto a que no solamente nuestra preferencia del dólar se debe a cuestiones macroeconómicas, y me parece muy interesante porque entonces la solución para que dejemos de ahorrar en dólares no va a estar supeditada solamente a cuestiones macroeconómicas. Es decir, no vamos a lograr terminar con la práctica argentina de ahorrar en dólares solamente pensando en la ley de emergencia económica, ¿no? Como todo indicaría que eso no va a alcanzar. No, claro, y sobre todo porque otra de las cosas que nosotros mostramos es que este es un proceso muy lento, ¿no? A nosotros nos gusta decir como algo que fue sedimentando a lo largo del tiempo, un proceso de lenta maduración. No es que de la noche a la mañana o a partir de ese plan de estabilización de Frondizi nos pusimos a hablar de dólares todos los argentinos, o se pusieron a hablar los argentinos de la época, o a partir de mediados de los 70 con el Rodrigazo y la liberalización financiera, todas las familias argentinas empezaron a comprar dólares para ahorrar. Fueron procesos en los que hubo, por un lado, ciertas recursividades, ¿no? Algunos avances y retrocesos, y donde se fueron sumando capas a lo largo de la historia. Entonces uno podría decir, esta situación que tenemos hoy es el resultado de una historia muy larga, de más de 60 años. Pensar que uno puede transformar eso con una medida, ¿sí? Sin dudas no va a suceder con una medida, lo cual no quiere decir que no haya medidas que sea importante tomar, ¿no? A mí hay algo que me parece muy importante que ustedes están poniendo en juego, que es la confianza o falta de confianza que los argentinos tienen en su propia moneda, ¿no? Y la pregunta
es en qué momento los argentinos confiaron más en su moneda. Es decir, en qué momentos de la historia hemos logrado una mayor confianza por nuestra moneda y una menor confianza por el dólar. Claro, bueno, ahí hay como ciertos vaivenes, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, en la década del 60, cuando empieza, digamos que es una década muy signada por la inestabilidad económica, o sea, la inestabilidad política, por supuesto, pero también económica, donde hay una serie de devaluaciones muy importantes, ¿no? De que marcan saltos muy importantes en la cotización de la moneda y, por lo tanto, con un impacto muy fuerte en el poder de compra de los salarios. En cada uno de esos momentos se empieza a discutir, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con el dólar? Hay especuladores grandes, hay especuladores hormiga, ¿no? Eso que hoy suele llamarse el chiquitaje, en ese momento se lo llamaba así, economistas de bolsillo, especuladores hormigas. Y la discusión en torno del dólar era más una discusión en torno de la denuncia de la especulación, ¿no? Sí. La especulación como algo que atenta contra la vía al desarrollo. Más adelante esa discusión va a cambiar y el dólar ya va a estar despegado de la idea de la especulación y va a estar más asociado a la necesidad de un refugio frente a la inflación. Claro, todos somos especuladores Entonces, más adelante. las discusiones van cambiando y uno puede decir, bueno, en los dos casos hay una parte de la población que está mostrando, una parte de los agentes económicos que está mostrando que no confía en la moneda nacional como instrumento para preservar el valor del presente al futuro, ¿no? Pero esa también es una discusión interesante. Escuchamos muchas veces en las discusiones en momentos como este, lo escuchamos en estos días, pero es una discusión, ¿no? Que vuelve. Esta idea de que el problema es que los argentinos no tenemos moneda o que la Argentina no tiene moneda. Nosotros no estamos de acuerdo con esa afirmación. A ver, ¿cómo sería la postura de porque ustedes? porque eso significa pensar que una moneda que no opera constantemente o a largo plazo como reserva de valor, o sea, que no nos permite preservar el valor de nuestros ingresos, de nuestro patrimonio en el tiempo, no sirve como moneda. Y una moneda es muchas más cosas que eso. ¿Cuáles son las cosas qué diferentes funciones cumple la moneda? Por lo ¿Y cuáles pronto- cumple el peso y cuáles cumple el Por dólar? lo pronto, una moneda es una unidad de cuenta, en términos estrictos, una moneda es un número que nos permite nombrar el valor, que nos permite fijar precios, nos permite expresar el valor de las cosas, ¿no? Y por lo tanto poder a partir de ahí transar, comerciar. También una moneda es un medio de pago y un medio de cambio, o sea, es algo que me permite, puedo entregarlo a cambio de un bien, a cambio de un servicio, que puedo entregarlo en el pago de un impuesto, de una obligación y saldo la obligación a partir de entregar esa moneda. No es menor que un elemento, en este caso el peso, pueda hacer todo esto, ¿sí? Entonces, no tendríamos moneda si nosotros quisiéramos pagar un impuesto con los pesos y el Estado no nos lo aceptara, no nos considerara exentos o extinguida esa obligación. Que quisiéramos comprar algo con pesos y no nos recibieran esos pesos. Esas situaciones ocurren en la historia. Las hiperinflaciones son grandes momentos, ¿sí? Por eso muchas veces se habla de las hiperinflaciones como momentos en los que se muere el dinero. Tenemos un montón, pero no sirve para nada, ¿sí? Nadie nos los recibe. Ese es un momento, uno puede decir, donde una sociedad no tiene moneda, pierde, la moneda que tiene deja de servir. Bien. ¿Sí? Pero no estamos en una situación parecida a la de una hiperinflación para nada. Eso no quiere decir que no haya problemas que tienen que ver con la confianza en la moneda y que uno no pueda decir que la moneda argentina, igual que muchas monedas de la periferia capitalista, sean monedas débiles comparadas con otras monedas que son fuertes, como el dólar, como el euro, como el yuan hoy, ¿no? Ustedes usan el concepto de moneda especial en el Sí. libro. ¿Qué significa una moneda especial? Bueno, nosotros somos sociólogos y parte de lo que los sociólogos del dinero hacemos es preguntarnos de qué múltiples maneras el dinero circula en la sociedad y cómo las personas utilizamos el dinero. Y utilizamos el dinero quiere decir, no es solamente un mero instrumento neutral que sirve para pagar, para comprar, para cobrar, sino que es un elemento al que va cargado de sentido como el resto de los elementos de nuestra vida social, ¿no? Bien. Entonces, no es lo mismo el dinero que nos encontramos por la calle que el dinero que nos pagaron por nuestro trabajo, que el dinero que nos ganamos con el gordo de Navidad. No lo usamos de la misma manera, no lo significamos de la misma manera, tiene distintos valores. Entonces, una moneda especial es una moneda que quizás es igual que otra, pero que dotamos de un sentido específico, que sirve para ciertas cosas, que nos resulta más o menos importante que otra.
La idea es que el dólar para los argentinos es una moneda especial. El dólar para los argentinos no es lo mismo que el dólar para los habitantes de Estados Unidos. Sin embargo, es el mismo billete, tiene la misma apariencia, fue emitido en el mismo lugar. Sin embargo, para nosotros el dólar es la moneda del ahorro, la moneda del acceso a la vivienda, la moneda que persiste en el tiempo, a diferencia del peso, que es una moneda mucho más inestable. Ahí hay un dato que me parece que aparece en el libro, que no sé si lo voy a decir exactamente, pero ustedes dicen que Argentina es el segundo país en el que el segundo país donde se atesoran más dólares per cápita después de Estados Unidos. Claro, hay un trabajo de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, un trabajo que tenía como objetivo, digamos, un poco rastrear el problema de la falsificación y la presencia de dólares, billetes por fuera de Estados Unidos. Y esa estadística, que es una estadística norteamericana, dice que el lugar del mundo en el que más dólares hay después de Estados Unidos es Rusia, pero cuando esa cuenta se hace per cápita, o sea, por habitante de ese lugar, el segundo lugar del mundo donde los habitantes en promedio tienen más dólares físicos es la Argentina, ¿no? Digamos, porque este fenómeno del que estamos hablando, por supuesto, es muy difícil de cuantificar, es muy difícil saber, uno puede saber cuántas cuentas en dólares hay en los bancos de la Argentina, cuántas cuentas en dólares de residentes, podemos saber cuántos dólares compran mensualmente los residentes desde hace algún tiempo, no es una estadística que tengamos para toda la historia de la Argentina, pero después es difícil saber cuántos dólares tiene la gente en su casa, debajo del colchón, en la caja de seguridad. Entonces, como es difícil de cuantificar, uno trata de, buscar otros indicadores. Esta estadística de la Fed es uno. ¿Y hay otros países en el mundo que de alguna manera en los que el dólar se haya popularizado de la misma manera que se popularizó en la Argentina, sin contar Estados Unidos, ¿no? Hay varios países del mundo, sin contar, digamos, hay países donde la dolarización es completa, es decir, donde el dólar reemplazó, desplazando por completo a la moneda local, el caso de Ecuador, el caso de Panamá, y hay países que han tenido historias de fuertes dolarizaciones, quizás más temporarias, ¿no? Asociadas a momentos de fuertes inflaciones y crisis de hiperinflación, como Israel, ¿sí? Hay países más raros o más difíciles de comparar con la Argentina por otros motivos, como Cuba, en el cual también, digamos, el dólar tiene una presencia muy, muy importante. Es difícil saber si en esos países el proceso de popularización fue similar o no, digamos, al de la Argentina. Pero sí hay algo que ocurre en un montón de países, no siempre como con el dólar, ¿sí? Que es que hay otra moneda, una moneda fuerte, que convive con la moneda nacional, que le disputa terreno, por decirlo de alguna manera, y que funciona como esa moneda en la cual, a la cual recurre la población cuando la moneda local no satisface alguna de sus funciones. Esa situación no es inédita, no siempre sucede con el dólar, ¿no? Perfecto. Y una cosa que hacen ustedes es rastrear la prensa de todo el siglo XX, ¿no? De gran parte del siglo XX. Sí. Y rastrear en qué momento el dólar empieza a aparecer en los titulares, ¿no? En qué momento pasa de parrafitos al costado y pasa a los titulares. ¿Cómo rastrean eso? ¿En qué momento? ¿Qué época? Bueno, ahí sobre todo es esto que te contaba. Finales de los 50, principios de los 60, el dólar empieza a aparecer en la tapa de los diarios. En la tapa, tapa. Y empieza a aparecer algo más curioso todavía, digamos, que es una narración con imágenes de lo que sucede en un mercado, ¿no? Las noticias económicas siempre tuvieron un lugar en la prensa, pero un lugar relegado a las páginas interiores, a secciones, en general dedicadas a un público muy específico, que puede leer una tabla de cotizaciones, que lo que busca son más números que interpretación. A medida que el dólar empieza a tener estos saltos, que se empiezan a producir estas devaluaciones recurrentes, el dólar empieza a ser una noticia que no se le cuenta solo al actor de un mercado, ¿sí? Uno puede decir, bueno, las noticias sobre qué pasa en el mercado de Hacienda de Liniers se dirige a un público, ¿no? De pronto, lo que sucede con la City porteña, lo que sucede con la calle San Martín, donde están aún hoy las principales casas de cambio, es una noticia que se le empiece a contar a un público cada vez más amplio, con un lenguaje que no es el lenguaje de los economistas, casi como una crónica urbana, ¿no? Con personajes, con escenarios, con paisajes, con climas, ¿no? Y esa crónica va acompañada de imágenes, que es algo muy raro en la noticia
noticia económica. La noticia económica no tiene imagen. Claro, ¿sí? ¿qué mostrar? Salvo, bueno, funcionarios, grandes personajes, personas, ¿no? Pero es muy difícil que la noticia económica tenga, sobre todo en el pasado, cuando incluir imágenes en la prensa era costoso, digamos, era costoso de reproducir. Y entonces a partir de los años 60 empieza a consolidarse de algún modo un género nuevo que vemos hasta hoy obviamente con los cambios de la narrativa periodística en general, ¿no? Y de la mano de esos cambios viene el humor. Nosotros hablamos en el libro por ejemplo, de un monólogo de Tato Bores que ha tenido mucha circulación en las redes, que es un monólogo del año 62, donde justamente Tato lo que describe son estas escenas de la calle San Martín donde la gente se agolpa delante de las vidrieras de las casas de cambio. En el monólogo de Tato, con una figura que está comprando y vendiendo de a poquitos dólares, ¿no? Como ese modelo del especulador hormiga, pero sobre todo esa figura del curioso, del que cogotea la vidriera para ver qué está pasando, ¿no? Perfecto. Eso empieza ahí, en los 60. Excelente, clarísima, Mariana. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Fue un placer Camila. tenerte. Mariana Lucy, socióloga, escribió junto a Ariel Wilkis el libro Dólar, Historia de una moneda argentina, donde cuenta todo esto que nos estuvo contando acá y mucho más, así que lo pueden conseguir en las librerías. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más de la repregunta.